Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la película Blade y trataré de hablar de esta trilogía. Blade, Blade 2 y Blade Trinity. Terminando con Blade Trinity. El Blade Trinity tiene 5.8 en IMDb. ¿Quieren que comencemos por Blade Trinity? Bueno, comencemos por Blade Trinity. Esta película lo que me sorprendió es Es una película del 2004, tiene casi 20 años. Estamos a un año de que se cumplan 20 años de Blade Trinity. Se siente esta película como... No pensé que fuera tan vieja la verdad, pensé que era como del 2010. No recordaba lo vieja que es esta película. ¿Por qué? Porque casualmente compré el Blu-ray de esta película sin advertir absolutamente nada, simplemente lo compré. Y vi que era un Rated Cuts, así se llama el corte. Esta es una película que dura hora y media, pero el Unrated Cuts está aproximadamente por las 2 horas y 5 minutos casi. Eso quiere decir que tiene una media hora más de contenido. Esta película fue dirigida por David S. Goyer, famoso guionista, famoso guionista de Men of Steel, y fue el que hizo el guión original de Batman vs. Superman, que luego sería modificado o reescrito o retocado, no sé cuál es la palabra, retocado, reescrito o modificado, o las tres, tal vez, las tres. El guión fue retocado por eh, el guionista que trajo Ben Affleck, de Batman vs. Superman, que hizo también la Liga de la Justicia de Snyder, fue el que hizo el guión. Chris Terrio se llama ese guionista, fue el que escribió Argo, y ganó el Oscar. Entonces este David S. Goyer es conocido guionista. He visto como ya 10 películas donde este señor hace el guión. Esta trilogía de Blade es escrita por ese guionista, por David S. Goyer. Al ver esta película, la versión de los cines, les digo que siempre fue una versión que me pareció que tenía buenas ideas, pero que era un desastre. Era un desastre la ejecución, o sea, sentía que no estaba bien cohesionada la película. Esta versión Unrated Cuts, con más de media hora más de contenido, siento que le da mucha más calidad a la película. No te voy a decir que la película queda hecha una obra maestra, porque no es cierto. Pero la película sí mejora mucho con esa media hora de contenido. No entiendo cómo le quitaban tanto contenido a una película para hacerla un blockbuster, si la película tenía mucho más potencial, dejándole el contenido que a estas películas les terminan cortando y les terminan quitando. Y una película de hora y media, supongo que la hacen para que sea un blockbuster, pero pudieron haberle dejado el corte de las 2 horas y 3 minutos, 2 horas y 5 minutos casi que dura este unrated cut que viene en el Blu-ray, porque la película mejora mucho y no seguramente en general son más escenas de conversaciones, y son conversaciones muy sucias.
son conversaciones muy sucias que parecen salidas de una película del cine de adultos. Parece salida parece una película. El guión es muy sucio, pero se ve que en la versión de los cines la editaron para quitarle todo ese diálogo casi sexual, bueno, no casi, plenamente sexual que tiene. Es un guión muy sexualizado, como el guión que tú verías en una película porno, prácticamente. David Goyer aquí en este guión hizo un guión bastante sucio, muy sucio. Pero veo que en la versión que uno ve, que uno vio que de los cines era ese guión no se notaba tanto no se sentía no sé si era por el doblaje al español y porque seguramente la censuraron la película. En esta versión que tiene más de media hora de contenido en el Rated Cut de Blade Trinity, sí se siente que la película es mucho más urbana, es mucho más, se siente más de la cultura del afroamericano, se siente más sucia, se siente más de barrio, se siente más de barrio bajo, de barrio, eh, se siente más urbana, de la parte baja de la sociedad, digamos, digamos que estas películas se mueven en diferentes esferas. La primera película, la de Blade, se mueve en una esfera que también aparentemente es baja, pero que en realidad es una esfera alta de la sociedad, porque los vampiros, la primera película es una película tiene temas controversiales en cuanto a que estos blancos me refiero a la de 1998, la Blade de 1998 muestra esas altas esferas de la sociedad y son unos vampiros, o sea, es como los ricos, como aquella idea que tenían los Simpsons de que los republicanos eran unos vampiros. Bueno, es como que te muestra de que las altas esferas de la sociedad que controlan que tienen el dinero, que tienen las propiedades, que tienen por tal motivo, si tú tienes el dinero y tienes las propiedades, tienes las empresas, tú controlas la sociedad, tú controlas gran parte, porque la sociedad es capitalista, la sociedad, el que tiene el dinero controla la sociedad prácticamente. Entonces estos vampiros eran como los que controlaban la ciudad, al menos la ciudad, se puede decir que el país, el mundo, pero bueno, la ciudad. Entonces era como que Blade era el afroamericano que venía de la parte baja de la sociedad y quería hacer la revolución, quería traer tumbar a esos vampiros blancos que eran los que tenían el poder y lo hacían y que lo utilizaban el poder para mantenerse ellos en la hegemonía, digamos. Digamos que la de Blade, la primera es muy política, es una película muy política. La segunda es más fantasiosa, la de Guillermo del Toro es una película más fantasiosa y más de horror. Es una película más de horror. Y la tercera, esta de Blade Trinity, es la más sucia, digamos, de las tres. Sobre todo un rated cut, corte del director, de David Goyer. David S. Goyer se siente más sucia, o sea, tiene un lenguaje muy sucio, muy soez y muy sexual. O sea, la gente se queja por ejemplo, de que Marvel tiene te cuenta chistes. Marvel te cuenta chistes cada tres escenas te cuenta un chiste. Bueno, en la de Trinity, esta de Trinity, el corte que está en los Blu-rays, les repito, en los Rated Cuts, se siente una película supremamente sucia, supremamente
cada tres frases es te tiran una referencia sexual que parece salida, repito, de una película porno. O sea, ya, sí, eso es lo que quiero decir de Blade Trinity. La versión unrated es mejor, es mucho mejor, tiene más de media hora de contenido que no se vio en los cines. En los cines se vio básicamente un corte de solamente donde estaban las escenas de acción, pero las escenas de transición que te llevaban un poco a por qué llegabas a esas escenas de acción no están en la película. En cambio, en este corte del director sí están esas escenas de transición y hace que la película tenga un poco mejor transición de las escenas de acción, de una escena de acción a otra. O sea, no es simplemente escena de acción tras escena, sino que hay ciertas conversaciones que hacen que la película ciertamente mejore un poco. Esta Blade Trinity me la he visto como es la que más pasan por el TV Cable. Esa me la habré visto unas 20 veces por TV Cable y nunca me había visto este Unrated Cut. Y me sorprendió porque yo no esperaba verme una película con media hora de contenido. Por ejemplo, la de Spawn que me la vendieron como un corte del director, como un director Scott. La de Spawn solamente tiene un minuto, casi, tiene menos de 2 minutos de contenido nuevo. Menos de 2 minutos, o sea, me estafaron prácticamente. Me vendieron un director Scott de Spawn y cuando la voy a ver solamente es prácticamente una escena, prácticamente. O sea, no tiene, ese director Cut de Spawn fue una estafa, nada más tenía un minuto y menos de 2 minutos nuevos de contenido. En cambio, tú ves este Unrated Cut que tiene más de media hora de contenido y tú te das cuenta cómo el cine de Hollywood corta a los directores, corta a los escritores, corta las ideas que tienen los directores y por qué razón estas películas al final fracasan. Porque si tú le cortas la idea al director y haces un corte que le quitas más de media hora de contenido a la película, entonces entonces la película le echan las culpas al director después de que, pero es el estudio es el estudio el que termina cortando estas películas y esta es una película del 2004, una película del 2004, Blade Trinity. Cómo fue cortada de una manera absurda. Este actor que hacía de Drácula, que para mí era impasable, ese Dominic Purcell que hacía de Drácula, en la versión unrated está un poco mejor, pasa un poco más, te pasa un poco más, porque es que en la versión de los cines es un Drácula lamentable. Yo creo que yo pensaba de que era el peor Drácula de todos los tiempos, la verdad. Pero en la versión unrated está un poquito mejor ese Drácula. Entiendes un poco más por qué el director quiso a ese actor de Drácula. O sea, sientes que es un tipo que se impone físicamente. Es un tipo blanco, alto, que se impone físicamente sobre Blades, que es más bajo. Es Wesley Snipes, es mucho más bajo que ese Drácula, que ese actor. Entonces, en esta película, como está Ryan Reynolds, uno ve que hay muchos chistes sexuales, está Triple X, el luchador de la WWE. Está la Jessica Biel, que es una actriz que desapareció básicamente de Hollywood. Es una actriz que estaba para grandes cosas y que en esta versión resalta mucho más el papel de ella, de Abigail Wessler. Ese papel de Abigail Wessler de Jessica Biel destaca mucho más en esta versión unrated. Entonces esa versión unrated
Le doy un 7. Mejora mucho la película, mejora mucho. O sea, sigue siendo una película para el público que quiere pasarle el rato, pero es mejor, es mucho mejor película. Pasas el rato mucho mejor, o sea, y hay escenas que con Jessica Biel, que creo que es la estrella de la película, junto con Wesley Snipes. Y es todo este equipo que ella tiene, y este equipo de vampiros y el Drácula, y mejora la película. Ya no quiero decir más por ahora de este corte unrated. 7 le pongo a este Blade Trinity. Blade 2, en cambio, es una película. Blade 2 de Guillermo del Toro es una película más artística. Es una película muy artística. Tú te das cuenta de que este del Toro es como un Spielberg. Este del Toro tiene muchas influencias de Spielberg. Y esta película parece una película como de Stephen King. Stephen King. Parece una película de horror. Más que de acción y de cómic, parece una película de horror, Blade 2. Hay una actriz latina, se llama Leonor Varela, que hace un papel muy bueno de Nisa. Ron Perlman hace un papel maravilloso en esa película. Norman Reedus, que era un niño en esa película, hace un papel también muy bueno. Entonces, Blade 2, que tiene una fanaticada bastante grande, aunque ustedes no lo crean, es una película que considero muy artística, mucho más de horror, que es la película de lo que quizás debió ser, pero es muy interesante. No me atrevo a decir que es la mejor de las tres, pero sí me atrevo a decir que es la más artística de las tres. Tiene 6.7 Blade 2 en IMDb, película del 2002. Yo le pondría un 7,5 le pondría a Blade 2. Y a Blade 1, que tiene un 7.1 en IMDb, que es la película que a mí más me gustó de esta franquicia. Voy a dar unas anotaciones aquí rápidamente que tengo y acabamos el video. Blade 1 se siente como una película sucia. También se siente como una película sucia. En los callejones sucios, llenos de periódicos, llenos de basura, eso le da un ambiente muy noir a la película, muy sucio, muy interesante. Uno ve que creo que es la única película de Blade donde están fumando cigarrillos. Eso del fumar cigarrillos fue algo que quitaron de Hollywood. Ya en Hollywood las películas nuevas no permiten que los personajes fumen cigarrillos, y en esta película todavía fumaban cigarrillos. Eso le da un toque muy sucio, un toque muy clásico a la película. La película se siente vieja, pero en un buen sentido de la palabra, añeja, se siente añeja. Se sienten referencias a Batman Returns. Aparecen unos patos en la piscina del Diácono Frost. Aparecen unos patos. Es una película muy sugestiva. Pues que recordemos que el mundo de los vampiros es un mundo muy sugestivo, muy en cuanto a lo sexual, digamos, en cuanto a chupar sangre de otra persona, del cuello de otra persona, es algo muy sensual, es una cosa que se ve muy sugestiva, muy adultos, muy del cine de adultos, y eso es interesante verlo en esta película. Se nota mucho hay mucha fijación en la lengua, en la boca y en la lengua, como les repito, es muy sensual, el mundo de los vampiros es muy sensual, por eso es que ha triunfado tanto. Dentro del género del horror, los vampiros han triunfado tanto porque es muy sensual. Es quizás la más sensual de las tres. La Blade 1 es la más sensual de las tres, porque la 2 es más de horror y la 3 es más
La 3 es más, pues no sé cómo definir la 3. La 3 es una película caótica, pero que es de esas películas que le llaman el guilty pleasure. El guilty pleasure porque te entretienen, películas que entretienen, la 3 entretiene, y con ese corte nuevo del director que dura más de media hora más. Me refiero a la Blade Trinity, pero esta Blade 1 tiene unas coreografías, es la película que tiene las mejores coreografías. Pude identificar al actor, supongo que es chino, al actor chino, del Chinatown de Los Ángeles, o el actor que se llama Jeff Imada. Jeff Imada, que era el amigo de Brandon Lee, y que hizo El Cuervo, y que hizo la coreografía de Rapid Fire, y que hizo la coreografía del Cuervo. Pude identificar a ese actor Jeff Imada. Lo busqué en los créditos. Lo busqué en los créditos de la película y no lo encontré. Lastimosamente, no sé por qué no le dieron crédito en la película. Lo estoy buscando. Jeff Imada se llama él. Tiene 67 años. Jeet Kune Do, el arte de Bruce Lee. Es pionero del Jeet Kune Do, el arte de Bruce Lee. Vamos a buscarlo, vamos a ver qué películas tiene Jeff Imada en su haber, a ver si está la de Blade. Debe estar la de Blade. Es un actor muy experimentado. The Crow. Bueno, no aparece Blade en su filmografía. No aparece Blade en su filmografía. Entonces, es posible de que haya sido un actor que se parezca a Jeff Imada. Es posible que haya sido un actor que se parezca a Jeff Imada. Si de pronto no era él. Pero yo estoy seguro de que era él. O sea, es que era la misma cara. Era la misma cara de Jeff Imada. El punto es que la película de Blade es la que tiene las mejores coreografías de pelea. Es la más enfocada en las artes marciales. Estas son películas que todas están enfocadas en las artes marciales, pero que lastimosamente no tienen el reconocimiento. La de Blade 1 está enfocada en las artes marciales, la de Blade 2 está enfocada en el horror y en la fantasía, y la de Blade 3 intenta volver a las raíces otra vez de las artes marciales, pero la que mejor lo hace es la 1, es la que tiene las mejores coreografías de peleas de artes marciales. Es interesante, el Dragonetti Galeano era que se llamaba, el Dragonetti, ¿cómo se llamaba el personaje del Dragonetti? Udo Kier o Udo Kier es el que hace el personaje del Dragonetti. Ese actor es muy imponente. Es muy imponente y repito, representa el blanco viejo republicano conservador, que es el que tiene el poder. Y el que está a punto de ser derrocado por el diácono Frost. El Frost representa la juventud, la ambición de la juventud. Este Dragonetti vivió tantos años siendo el que tenía el poder sobre los vampiros, porque era una persona mucho más sabia, actuaba de una manera mucho más cauta, era muy cauto, pero no vio que el Frost lo iba a derrocar, y lo derrocó y lo mata, y la manera en la que lo mata tiene unas escenas de horror muy interesantes. Cómo se ponen unos cascos, se ponen bloqueador solar, y después se ponen unos cascos, y el Dragonetti prácticamente se deshace sobre su propia piel y explota.
por la luz del sol. Es muy interesante la forma como hicieron ese efecto especial y la forma como interpretaron al Dragonetti. Me hubiese gustado más que ese personaje hubiera vivido hasta el final. Uno ve que Wesley Snipes está muy musculoso, o sea, uno no le da méritos a Wesley Snipes, pero el tipo estaba supremamente musculoso, estaba supremamente comprometido con el papel. Uno dice, no, Henry Cavill estaba musculoso, estaba comprometido con el papel de Superman. Pero uno ve acá a Wesley Snipes y uno también lo ve musculoso y comprometido con el papel de Blade. Y uno no le da el crédito que el actor se merece. La mamá de Blade joven es muy sensual. O sea, le repito, lo sensual del ser vampiro es la juventud eterna. La juventud eterna, y la mamá de Blade no envejece porque la convierten en vampira. Cuando da a luz a Blade, ella ya era prácticamente una vampira. Entonces no muere. Entonces conservó su juventud y se ve muy sensual la mamá de Blade. Esta película es precursora de Matrix. Esta película es precursora de Matrix. De películas como Matrix. De películas como The Dark Knight Rises, Batman Begins. Esta franquicia de Blade y esta película de Blade es precursora de la trilogía de Christopher Nolan, de Matrix. Fue antes de Matrix. El tema de las gafas es muy importante en la película. Cómo las gafas forman el uniforme de Blade. Es hace parte de su iconografía, las gafas hacen que Blade sea la leyenda que es, o sea, su imagen. Es un icono por sus gafas, por su chaqueta de cuero, por su corte de cabello, sus tatuajes. La villana esta, la villana de la película, que es la rubia, creo que se llama Mercury. Esta Mercury, sí, efectivamente. Early Juber, Mercury me parece un personaje muy interesante. La rubia esa, le repito, este representa la opresión del blanco sobre el afro americano, pero esto está hecho en un nivel muy artístico que tú sientes que está muy bien hecho. O sea, no es una película vulgar en el sentido en que tú vas a decir, no, esto es woke, esto es... No, esta película se siente orgánica, se siente que transita en el lugar correcto, en el momento correcto. No como lo que está saliendo ahora, que ya tú sientes que te está saturando y que te está asfixiando. Entonces me gustó mucho el papel ese de Mercury, la rubia, excelente, me gustó mucho su papel. Me recordó a Harley y a Joker. Frost y Mercury. Fatalities, se sienten como fatalities. Las muertes se sienten como las fatalities de Mortal Kombat. Hay muchas amputaciones, mucha violencia, cosas que ya no veremos en el cine Hollywood. En el cine de Hollywood ya no veremos esto, ni siquiera en el de mayores de 18 años ya no se ve este tipo de violencia, ya no se ve el cigarrillo, gente fumando cigarrillo. Que obviamente no lo recomiendo a nadie, ni mucho menos, pero son cosas que sucedían en el cine de Hollywood antes, que ya no suceden, ya está prohibido. Las incoherencias de la película, para terminar, son dos. Una, el policía era blanco. Ojo con eso, el policía que va a perseguir a Karen, el policía que va a perseguir a Karen era un hombre blanco.
y es como el policía blanco persiguiendo al hombre negro y a la mujer afroamericana. O sea, es como esa sensación de que el blanco está en contra de ellos y eso está bien hecho en la película. No crean que eso está mal hecho, eso está bien hecho. El tema con eso es que se siente falso en cuanto a cuando sale Blade con el policía blanco y se nota que están en una avenida supremamente transitada y está Blade torturando a este policía ahí mismo en la calle y nadie hace nada. O sea, eso se ve falso. Eso es una incoherencia y eso es un error de la película que yo considero que te saca de la experiencia, porque lo lógico era de que la gente quisiera defender al policía blanco. Eso hubiera sido todavía mejor. Y que Blade hubiera tenido que huir. Eso hubiera sido mejor. El tema del casco, este Frost de repente se ponía el casco para evitar que el sol lo destruyera y de repente ya salía a la calle sin casco y sin protector solar. No, con protector solar, pero sin casco. Entonces eso es como que una contradicción, porque en un momento necesitabas el casco para no explotar, porque Frost era un vampiro y de repente a la escena siguiente ya no necesita el casco. Cuando tiene a la niña, a esta niña asiática, que la tira como 7 metros a un carrito de perros calientes, de hot dogs, y no le pasa nada. Bueno, entonces dejemos ahí. A esta película yo sí le pongo un 8. A Blade le pongo un 8. Espero que les haya gustado esta crítica. Suscríbanse a este canal si les gusta este tipo de contenido. Y hasta la vista.